bueno, y obviamente para quienes se van a sumar a esta transmisión, ahora y a futuro, obviamente, estamos en este ciclo constituyente del Traficantes de Cultura, esta vez a través de la cuenta de The Libro Show, y hablaremos obviamente con la candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10, correspondiente a Macul, Santiago, San Joaquín, La Granja, Providencia y Ñuñoa, y quien obviamente ha amablemente aceptado la invitación, Consuelo Coneján Brito. Consuelo, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sí, por supuesto. Muchas gracias por invitarme. Así que... Y obviamente yo quiero irme, como he hablado con con otros candidatos que también han aceptado esta invitación, quiero irme a los motivos. ¿Qué te motiva a presentarte como constituyente? Bueno, principalmente es como raro esto de presentarme como constituyente, porque yo no pensé que podría presentarme. Desde el estallido social me leí la Constitución, empecé a sacar propuestas, como traté de recordar lo que vi en historia en tercero o cuarto medio relacionado con la Constitución y traté de escribir, entre comillas, una Constitución, que desde ahí nacieron las propuestas de mi candidatura. Sin embargo, todas esas propuestas y todas esas ideas que tenía, yo pensé que iban a quedar en nada y que iba a terminar quejándome, como siempre, frente a los candidatos que fueran constituyentes. Después el partido abrió la posibilidad de ser militante para poder presentar mi candidatura, la tomé y aquí estoy con las propuestas que estuve trabajando un año. Entonces, claro, la motivación principal es lo que pasó el 18 de octubre, definitivamente, del 2019. O sea, vivo muy cerca de la Alameda, me tocó ver cosas que son muy, muy fuertes, realmente muy fuertes. Hay un sentimiento de injusticia brutal en la gente, o sea, hay un punto en el que la injusticia de verdad para mí se tornó algo insoportable. Entonces, al final, yo tengo estudio filosofía. También se podría decir que tengo el privilegio de estudiar en una universidad, tengo el privilegio de nunca haber tenido hambre o de siempre haber podido vestirme, etcétera. Entonces, al final, ¿qué es lo que hago con eso? ¿Qué hago con todos los libros que me he leído para la carrera de teorías políticas si no los uso para ayudar a la sociedad desde una perspectiva más pública? Entonces, desde ahí levanté mi candidatura. Y otra cosa que también es sumamente importante es que he visto súper poco compromiso con el medio ambiente de parte de los candidatos en general, desde las votaciones en general, de hecho. Entonces, para mí era sumamente importante levantar una propuesta ecológica, porque si no la Constitución no va a durar, lamentablemente, tiene que ser ecológica o no va a durar en el tiempo, porque hay una crisis. ¿Y cómo fue tu acercamiento con los ecologistas o exactamente con el Partido Ecologista Verde que levantó una lista para ir a la convencional? Yo siempre, no siempre obviamente, pero yo conocía el partido desde Alfredo Sfeir, el 2014 creo, o antes incluso, no recuerdo bien. Conocí al partido. Yo en esa época, cuando estaba en el liceo, estudié en el Liceo 1, tenía una vida bastante política, por decirlo de alguna forma. Participé en muchas manifestaciones, entonces estaba muy preocupada de las elecciones presidenciales donde estaba Bachelet y Matei. Y bueno, yo no podía votar porque tenía 16, 17 años, pero estaba muy pendiente de lo que estaban pasando en esas votaciones y ahí encontré a este candidato ecologista y ahí conocí al partido. Me sentí muy identificada con sus principios. Yo al principio no quería militar en ningún partido político porque me mantengo muy ajena a los partidos políticos y porque creo que es mucho más fácil decir cuáles son los principios a llevarlos a cabo. Sin embargo, como conocía el partido, como estaba de acuerdo con los principios y como se entendía que yo me mantenía siendo independiente dentro de, claro, que soy militante del partido de todas formas, pero igual tengo un pensamiento independiente. Lo que hago más que nada es compartir los principios del partido. Entonces, se podría decir que lo conozco desde hace harto tiempo, pero ahora decidí militar específicamente por la candidatura. De todas formas, no creo que deje de militar después de esta candidatura. Y ya queriendo ir como candidata, no sé, no desconozco la orgánica de que cómo funcionan cada uno de los partidos políticos, pero aquí obviamente ocurre de tener que optar o te dicen, ¿sabes qué? Tenemos esta opción. Y tú vas por el codiciado, porque es la prensa la que la que lo torna como un gran botín. El codiciado Distrito 10, el Distrito 10 correspondiente, reitero,
Macul, Santiago, San Joaquín, La Granja, Providencia y Ñuñoa. ¿Por qué el distrito 10? Porque vivo en el distrito 10, principalmente. Ajá. Primero, no me agrada mucho esa idea como de hacer turismo social, como de ser candidata de un distrito en el que uno, o sea, nada que ver. No me gusta mucho eso. Entonces, yo vivo en Santiago Centro desde siempre, desde que nací vivo en Santiago Centro. Mi universidad queda en Macul, San Joaquín, o sea, ahí está como el límite donde queda la universidad. La otra sede de la universidad también queda en Providencia, la otra en Ñuñoa, conozco mucha gente en San Joaquín, en La Granja, como que es un distrito al que estaba muy cercana. Y también, no sé, por ejemplo, comunas como el Bosque, por ejemplo, no son comunas que yo esté muy cercana a esa realidad, por decirlo de alguna forma. Entonces siento que no me sentiría cómoda representándoles, cuando en verdad yo soy santiaguina, Santiago Centro, siempre, siempre. Me encanta Santiago Centro aparte. Y, y ya más la persona no te dio susto, porque por lo general cuando hablan del distrito 10 siempre ponen a monstruos, a personajes muy rimbombantes, con la parafernalia que tienen los partidos políticos y que no los financian, versus los que son de partidos más pequeños o de frentón independiente fuera de pacto. ¿Qué sentiste? Sí, o sea, a mí la verdad es que me dio, al principio tenía mucha más fe que ahora, porque me he estado dando cuenta que esto más que nada es un tema de la prensa. O sea, yo creo que hay muy pocos candidatos que realmente suenan y que han hecho mucho en la comuna, y yo lo he visto, yo también he hecho mucho como, o sea, no en la comuna, sino en el distrito. También hemos hecho mucho en el distrito, sin embargo no suenan tanto como otros candidatos que tienen que ver más que nada con la prensa. Y la prensa hizo que este distrito pareciera como muy codiciado y muy difícil de ganar, cosa con la que estoy de acuerdo, pero no creo que sea específicamente más difícil que otros distritos. Por ejemplo, el distrito 12 también a mí me parece muy difícil de ganar, también por las figuras que están de candidato. Entonces, creo que es un tema más mediático que real. Creo que todos los distritos son igual de difíciles. Tal vez unos deben ser más fáciles que otros, pero no veo este especialmente difícil. Lo que sí veo complicado, que tal vez este ya es como un tema más como yo lo veo, que hay una clara preferencia por sectores políticos en Providencia y Ñuñoa. Y yo creo que por ahí eso es lo más difícil del distrito. Pero más allá de eso, yo creo que no es tanta la diferencia. ¿Te ha tocado hacer trabajo en terreno? Sí, ¿Y qué tal ha sido la recepción? así es, depende. ¿Depende del lugar, el sector? Sí. Sí, más que nada me di cuenta haciendo trabajo en terreno que hay gente que le preocupa mucho el tema de los alcaldes y los concejales, entonces sus preguntas, sus dudas, sus quejas sobre todo, están totalmente orientadas al manejo municipal. Entonces cuando me ven a mí como candidata y les converso un rato, les muestro mis propuestas, se enojan y pelean conmigo y se quejan conmigo de cosas que son a nivel municipal y que son problemas que tienen ellos con el alcalde, con los concejales, etcétera. Entonces eso ha sido muy complicado como a un nivel de salir, por ejemplo, a las ferias en la mañana, que es muy difícil por cómo me ve la gente, ya que soy joven, como la idea que tiene la gente de la nueva constitución, que cree que no es una buena idea o que no es muy buena idea que lo hagamos los jóvenes, tal vez querían convención mixta, por ejemplo. Sin embargo, llegar a un público más joven, que tenga más o menos mi edad, ha sido bastante sencillo. De hecho, ha sido muy sencillo. Se han formado igual buenas conversaciones, buenas propuestas en la calle. Entonces, creo que tiene que ver más que nada con el público objetivo de esta campaña, porque uno creería que en verdad, yo espero que todos voten para constituyentes. Sin embargo, el interés en la calle me preocupa mucho porque está bastante bajo de parte de personas que son más mayores. ¿Pero crees que hay poco interés o desinformación? Yo creo que hay poco interés y eso hace que la gente no quiera informarse. Uh-huh. Creo que ese es el problema fundamental dentro de esto. Ya, bueno, claro. Quiero irme a las ideas, Consuelo. ¿Qué idea va a empujar Consuelo Conejana en la redacción de una nueva constitución? ¿Con qué propuestas va? ¿He estudiado algo de internet? Porque hice la tarea, profe.
Bueno, obviamente va con las ideas aparejadas con el Partido Ecologista Verde, hacer algo más verde, poner un poco de medio ambiente, poner un poco de medio ambiente en la nueva constitución. Sí, o sea, tengo propuestas en muchos puntos, pero mis tres ejes principales son feminismo, animalismo y ecología. En cuanto a feminismo, yo soy feminista, me considero feminista, pero de una perspectiva abolicionista. Eh, para mí, por lo menos, no tiene que ver necesariamente con un tema de igualdad. O sea, somos iguales en el sentido en el que todos somos seres humanos. Sin embargo, creo que tiene que ver con un problema de jerarquía. El problema no son realmente las diferencias que tenemos según género, sino la jerarquización que permiten esas diferencias. Entonces tiene que ver con una emancipación de la mujer de este sistema, de la mujer y las disidencias, obviamente, más que de igualdad, porque no podríamos ser iguales si la mujer sigue como subyugada a este sistema. Primero la emancipación y después la igualdad. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es necesaria una constitución que tenga el tema de género de principio a fin. O sea, no se trata de un apartado de derechos para las mujeres y las disidencias, o específicamente tocar ciertos derechos y otros no, qué sé yo, sino que toda la constitución tiene que tener perspectiva de género. Con respecto al animalismo, bueno, yo me adscribí al movimiento de animales en la Constitución, los cuales tiene tres puntos importantes, que es primero reconocer la sintiencia, que los derechos de los animales sean garantizados por el Estado como deber del Estado, y reconocerlos como individuos. Además de eso, me uní también a la propuesta de Ronald de Blevisi, espero haber pronunciado bien su nombre, y Gabriela Acosta, casi olvidó su nombre, Gabriela Acosta, que es que ellos también tienen una perspectiva abolicionista del animalismo, que es básicamente que los animales sean sujetos de derecho. Esto va más allá de que sean individuos, sino que sean sujetos de derecho, y eso conlleva que también dejen de estar subyugados en este sistema. Y aparte de eso, soy ecologista. Yo creo que el medio ambiente, más allá de dar el discurso muy obvio que siempre escuchamos de que no tenemos otro planeta, de que tenemos que cuidar el lugar donde vivimos, etcétera, está el discurso de que creo que se necesita que para que el ser humano se desarrolle de una buena forma y para que los animales no humanos también se desarrollen de una buena forma, es urgente una constitución que nos garantice un buen medio ambiente. O sea, no solo por un tema de calidad de vida, sino que por todo lo que eso conlleva. O sea, está también el tema del agua, están las zonas de sacrificio, están incluidos también los animales, está el mar, que hay una isla de plástico gigantesca entre la costa de Chile y Rapa Nui, que obviamente no aparecen en los mapas, están involucrados los árboles aquí en la ciudad, está involucrados los microbasurales que hay en todas las comunas de mi distrito, lo he podido ver. Entonces, aquí hay muchos temas involucrados en términos de medio ambiente, y para mí es sumamente relevante que nos demos cuenta de que estamos en una crisis. A mí no me gusta la palabra cambio climático porque no es un cambio, es una crisis. Y como crisis tenemos que comportarnos a la altura de la situación y hacernos cargo de esto. Es necesaria una constitución ecológica porque si no, no va a durar. Si no, va a explotar una crisis ambiental en un par de años, así como el estallido social, va a ser ambiental, y vamos a tener que hacer una constitución de nuevo. Ahí, hablando de este gobierno y obviamente de los gobiernos anteriores que se han jactado de protección del medio ambiente, donde se creó cierta institucionalidad que es bien al 3 y al 4, y que tomando en cuenta la actual constitución que debiera garantizarnos, no sé si lo voy a decir tal cual textual, como garantizarnos vivir en un ambiente limpio, pero que obviamente nadie lo puede garantizar. O sea, podemos hablar de las mismas zonas de sacrificio que están en la costa, Ventanas, Petorca con el tema del agua. No hay una poderosa institucionalidad que pueda protegernos y que pueda sostenerse desde la misma Constitución. Claro, claro, o sea, es que yo creo que lo que dice la Constitución con respecto al medio ambiente no dice básicamente nada, porque no habla, por ejemplo, del tema de los desechos, no habla de la destrucción de ecosistemas, no habla de la biosfera, o sea, como que al final podríamos tener un aire irrespirable y da lo mismo.
O sea, yo creo que ese es un tema constitucional. La Constitución debería garantizar por lo menos un aire más o menos limpio. Se entiende que en un país capitalizado, globalizado, donde hay tanta contaminación, no puede ser perfecto. Sin embargo, estamos hablando de algo tan básico como lo que respiramos y hay industrias que tienen la embarrada. O sea, es más que nada... A mí lo que me preocupa de esto es que tenemos que definir bien qué significa vivir en un medio ambiente limpio o libre de contaminación. También tenemos que definir bien cuándo se está dañando al medio ambiente y cuándo se están dañando los ecosistemas y cuándo simplemente hay una intervención. Creo que todos esos puntos deben estar bien acotados en la Constitución para que efectivamente nos puedan garantizar una vida libre de contaminación. O sea, creo que es necesario hacer ciertos matices en la Constitución en términos de medio ambiente y obviamente desprivatizar el agua. Y frenar el extractivismo descarnado que ha ocurrido desde con la minería, la agricultura, que ha hecho mella no solo en Chile, sino en el continente. Alguna vez lo hablé con una periodista de la cual también, no recuerdo el nombre, pero hablar de ese punto. ¿Descentralizar el poder del Estado, crees tú? Sí, o sea, es que yo creo que no sé, ¿cómo descentralizar el poder del Estado? O sea, porque en este momento el poder de cualquier cosa, cualquier emergencia que pueda ocurrir, bueno, aquí estamos hablando del Distrito 10, pero yo hablo, no sé, de una región X, de que en región X hay una emergencia y que esa emergencia solo pase por la solución que diga Santiago. Ah, sí, no, totalmente descentralizar. O sea, en la actualidad los gobiernos regionales es raro, porque Chile tiene gobiernos regionales y aún así los gobiernos regionales no tienen muchas atribuciones gubernamentales, sino que son atribuciones más que nada administrativas. Yo creo que aquí hay un claro problema de descentralización que al final ningún gobierno ha dado el ancho para arreglarlo, para nada. Aunque la Constitución dice que va a incentivar la descentralización, ahí esa palabra es clave, incentivar en vez de garantizar. También hay un tema aquí de que para mí no estoy muy segura de si sería una buena idea, por ejemplo, un Estado federal. No me parece que sería una buena solución, sin embargo hay mucha gente con la que he conversado y que me ha presentado como eso, como una propuesta. Yo estoy más por el lado de que a las regiones, a los gobiernos regionales se le den atribuciones gubernamentales para que sean gobiernos efectivamente y no tengan solo poder administrativo dentro de la región. Justamente en este momento está Nidia Canales del Distrito 8 comentando fin a las zonas de sacrificio y citando un último libro que leí respecto de ecología, donde mencionaba el tema de quienes profitaron o profesaron llamar al rechazo cuando fue el plebiscito y que hoy van de constituyentes y que muchos de ellos, y haciendo comparación a estas mismas zonas de sacrificio, donde por lejos ganó la prueba. Sí, es que, no sé, yo creo que así funciona la democracia al final, es más que nada eso, yo creo que así funciona la democracia. Es raro lo que está pasando con el tema del rechazo y que hay mucha gente que he escuchado muchos tipos de comentarios de si rechazan la nueva constitución porque quieren ser parte de la convención. Creo que estamos cayendo en algo en lo que no deberíamos caer, porque al final así funciona una democracia. Creo que si aunque hayan personas que votaron rechazo, también deberían tener la oportunidad de ser constituyentes, o sea, insisto, así funciona la democracia. La idea es que cualquier candidato, o sea, cualquiera pueda ser candidato, cualquiera pueda ser electo, y al final todos elegimos a quien es electo. Entonces, yo honestamente, si me pregunté a nivel personal, no creo que ganen, pero más allá de eso, creo que todos tenemos el derecho al final para presentarnos frente a un cargo público como este. O sea, levantarnos el día que yo ni siquiera sé cuándo son las elecciones. No sé si el 10 o 11 de abril ha sido una mezcolanza media rara que ha hecho el gobierno. Pero la cosa es levantarse y ir a votar. Uh-huh. Sí, es básicamente eso. ¿Cómo? Y aquí quiero irme también al tema de cómo proyecta. Tú mencionaste el tema de que ha sido muy fácil llegar a los jóvenes versus a los votantes de más edad que son los votantes insignes que van a votar cada una de las elecciones. ¿Cómo crees que has visto
por lo menos de tu correligionario, de quienes tienen como entre 20 a 25, de 25 a 30 años, eh, ven el tema de que el 11 de abril, o de aquí al, o del 11 de abril en adelante. ¿Cómo ellos lo ven? Según tu perspectiva, obviamente. Sí, o sea, a mí me preocupa mucho porque la realidad que uno ve en redes sociales y que yo veía como en mi círculo cercano social es súper distinta a lo que ahora se ve en la calle. Y de hecho creo que también ahora si yo fuese a la universidad y hablara con mis compañeros también sería súper distinto a como era antes. Y se parecería un poco más a lo de la calle, y que es que la gente no está muy informada para nada y tampoco tiene muchas ganas de informarse para nada, a pesar de que son personas de mi edad, a pesar de que yo trato de mantenerme informada, me preocupo, yo si no fuese candidata también me preocuparía mucho de quiénes son los candidatos. Entonces, creo que hay una especie de esperar a que venga alguien a mostrarme sus propuestas en vez de buscar las propuestas de ese alguien. Y a mí me parece súper complicado eso, porque hay, por lo menos en Santiago Centro, vive mucha gente y es difícil llegar a toda la gente, sobre todo una candidatura como la mía, que es súper chica, que como que no conozco a mucha gente en redes sociales, siempre me mantuve muy aparte de redes sociales. Entonces, creo que hay una falta de interés que a mí me parece sumamente preocupante, porque al final pareciera que solamente importaba que ganara la prueba y ahora es importante el alcalde y el concejal y da lo mismo quien sea constituyente, porque al final son tantos candidatos y entre tantos candidatos, al final quién es el que te convence. Me causa un poco eso en la calle y también qué tanto, no sé, qué tanto se puede recordar a un candidato también por lo mismo, porque siento que todos tenemos propuestas muy similares en ciertos términos, que somos los que estamos en oposición al final a este régimen político de derecha, que porque Chile vamos a con una sola lista. Entonces, al final me preocupa que se pierdan tantos votos en propuestas similares. Como que siento que falta mucho de parte de la gente en general informarse con respecto al proceso de la Constitución, además de las municipales. ¿Crees que fue una buena idea? O sea, si la derecha fue con una lista en prácticamente el país completo y la izquierda y centro-izquierda se explotó en 1 millón de listas, ¿crees que es bueno? Tomando el punto de hay muchas ideas similares entre un candidato y el otro, pero probablemente ese candidato y el otro versus, no sé, pues el reconocido que está atrás va a poder pasar por arriba de ellos, probablemente sin ninguna buena idea. Sí, sí, yo creo que fue una muy buena idea de Chile Vamos tener una lista, de la derecha tener una sola lista, porque ahí ya hay varios candidatos que ya se podría decir que están electos, entre comillas, o sea, la gente de derecha va a votar y va a votar por la lista de derecha. Entonces probablemente muchos salgan electos precisamente por esta división de la oposición. eh, Me preocupa el sistema, este sistema que se utiliza para las elecciones de constituyentes y que también se usa para la de diputados y senadores, que este sistema de arrastre me parece muy preocupante y también me parece preocupante la cantidad de listas que hay de oposición. No creo que sea malo necesariamente, porque creo que viene desde de algo que es legítimo, que cualquiera puede ser candidato. Sin embargo, creo que nos faltó tal vez tiempo. Creo que este proceso fue súper apresurado, nos faltó tiempo para ponernos de acuerdo en ciertas cosas, porque yo sé que mis propuestas son muy similares a las propuestas de otros candidatos por este mismo distrito. Sin embargo, yo tengo algo aparte que no le he visto a los otros candidatos. Entonces, por eso me gusta, prefiero ser candidata, como por así decirlo. Entonces, a mí lo que me preocupa es que ya está el tema de que van a salir candidatos de derecha, y entonces aquí hay que hacer un llamado importante a la gente a votar, a votar, a votar, a votar, porque con este sistema de arrastre, si la gente no vota o si no le importa quiénes son los candidatos a constituyentes, van a la derecha, van a la derecha, y eso es muy complicado porque necesitamos 2 tercios, o sea, una constitución ecológica necesita 2 tercios, es mucha gente, entonces tenemos que, más que votar por ciertos candidatos, creo que tenemos que votar, así definitivamente tenemos que votar. ¿Cómo, cómo se ha visto Santiago en ese sentido? ¿Cómo
hay alguna vez alguien me lo explicó, alguien mejor, más experto en números que respecto de la elección municipal de Santiago, donde la Carolina Toá, la anterior alcaldesa, hizo campaña más en el centro versus Felipe Alessandri, o dejémoslo en Alessandri hizo más bien como en la periferia del centro de Santiago, y que eso le dio el triunfo. Hay mucha fuerza concentrada más bien fuera del centro mismo de Santiago, en las poblaciones o villas que la conforman. Yo creo que depende, o sea, Santiago es una comuna muy rara porque pareciera que tiene dos caras. Está como esta parte del centro que es súper centralizado y que tiene edificios muy grandes y que tiene un montón de tiendas, etcétera. Y están como las periferias, entre comillas, de Santiago, porque siguen estando en el centro, periferias de Santiago, que son mucho más populares. Entonces, al final, la forma que creo que ha tenido la derecha de llegar a la gente en Santiago, porque antes de la Carolina Toá estuvo Salaquet, y antes de Salaquet creo que estuvo Alcaíno, y antes de Alcaíno estuvo Lavín. Entonces, como que tiene una historia de la UDI esta comuna, y tiene que ver con que al final los sectores más populares, por así decirlo, tienen una población que está mucho más envejecida que la población que vive en el centro. Aquí se ven muchos estudiantes, yo vivo en pleno centro, así, al lado de la Alameda, aquí hay muchos estudiantes, muchas personas migrantes, mucho comercio, mucha plaza en donde uno se puede encontrar con jóvenes más o menos de mi edad que vienen acá, que salen a la plaza, muchos adultos jóvenes con hijos muy chiquititos, o sea, hay una realidad sumamente distinta entre el centro y las periferias. De hecho, también por eso creo que ese es principalmente el problema también de que me he llevado retadas y quejas en las ferias, porque al final en las ferias yo sé también, me di cuenta que Alessandri se ganó mucho la candidatura, o sea, el puesto ahora de alcalde en la candidatura anterior, precisamente porque yo lo vi en todas las ferias de Santiago Centro. O sea, al final creo que tiene que ver más que nada con el target de la candidatura. Creo que no es la misma para alcalde que para constituyente. Eso está interesante. Y yo creo que probablemente se confirme o sigamos hablando del target del votante constituyente y de alcalde probablemente después del 11 de abril. Pero es un muy buen punto el que tocas. Consuelo, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, obviamente vas a tener la pantalla completa para hablarle a tus votantes del Distrito 10. ¿Por qué deben votar por Consuelo Conejano? Por mí, porque yo soy feminista, soy animalista, soy ecologista, y todo esto lo veo desde una perspectiva de la abolición. Creo que deberíamos emanciparnos nosotras, las disidencias y los animales, de un sistema muy corrupto y de un sistema que simplemente no protege ni respeta la vida en lo más mínimo. Además de eso, porque creo que tengo los estudios, esto no me gusta mucho sacarlo como desde la perspectiva de, no, yo he estudiado más que tú, soy más inteligente que tú. Sin embargo, creo que es algo relevante de decir que yo soy estudiante de filosofía, una carrera que está altamente relacionada con la moral, de hecho es la carrera de la moral, la filosofía. Entonces, también la Constitución toca muchos temas morales, o sea, el tema de los derechos es algo puramente moral y que se ve desde la filosofía, los derechos humanos. Yo también abogo por los derechos animales. Además de eso, porque una constitución ecológica es sumamente importante, necesitamos que en este distrito ganen ecologistas porque hay un manejo ambiental nefasto en esta comuna. Y bueno, yo creo que eso, además soy ecofeminista. Yo creo que el feminismo y la ecología no pueden darse por separado, tienen que estar siempre juntos. Y eso principalmente, yo creo que es eso. Eso, mis ejes principales yo creo que marcan la diferencia. Y también porque soy cristiana y pro aborto. Yo creo que eso también es algo relevante que me han preguntado y sí, soy cristiana y pro aborto. Excelente, excelente. Bueno, Consuelo, darte las gracias por estos minutos, por haber aceptado esta conversación muy muy DM de Instagram, que fue como, oye, ¿cuándo es? Ya, vamos, ok, y esto prendió. Y vaya que prendió en tremenda conversación. Y bueno, decir nuevamente que
despedimos a Consuelo Coneján Brito, candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10 correspondiente a Macul, Santiago, San Joaquín, La Granja, Providencia y Ñuñoa. Consuelo, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. Y hoy nos reúne para conversar con Nidia Canales, funcionaria de la Salud Pública, TENS, además de candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 8, correspondiente a Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Estación Central, Colina, Quilicura, Lampa y Tiltil. Nuevamente, Nidia, muy agradecido que hayas aceptado la invitación a querer conversar. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y ahora quiero irme a las ganas, a los motivos. En este ciclo que ha ido entre Zoom y los lives de Instagram, es preguntarle a quienes están con ganas de ir a la constituyente el por qué. ¿Qué te motivó a ti a ir a la constituyente? Mira, me motivó a ir a la constituyente, fue una idea de mi mamá al principio. Siempre mi familia ha sido una activista social, no estamos ligados a políticas, desde la familia de mi abuelo materno, siempre ha estado, o se nos ha inculcado lo que es la ayuda hacia la ciudadanía, hacia los demás, ¿ya? Desde toda mi vida he vivido los abusos de este Estado y esta Constitución, que no nos ha dejado desarrollarnos como personas y que no nos ha dejado desarrollar nuestras competencias básicas para poder llegar o aspirar a algo mejor, ¿ya? Por eso, o no quiero culpar a eso, pero sí uno de esos motivos fue a lo mejor no haber poder entrar a estudiar a la universidad por los aranceles tan altos, y tuve que estudiar técnico, que en realidad técnico en enfermería prácticamente era poco menos del arancel universitario, y ingresé y siempre me apasioné por lo que era, como te digo, el servicio público. Ingresé a trabajar en el sistema público de salud, y ahí fueron mis primeros pasos en poder yo sentirme que hacía un cambio y un bien a la vez en la ciudadanía, en poder brindar una atención digna al paciente. Y me encuentro de choque, aparte de lo que era la teoría, cómo se atendía el paciente en la salud pública y lo poco digno que se brindaba o que el Estado brinda hacia la satisfacer las necesidades básicas de una persona. Entonces esta fue la puerta para poder ingresar y poder impulsar estos cambios y llegar, si así se pueda, a concretarlos, ¿ya? Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo llevas en la salud pública trabajando? Yo desde el año 2014 que trabajo en la salud pública. Yo comencé a hacer mis prácticas en hospitales públicos y siempre me gustó la atención o cómo yo podía desempeñarme en la atención pública, que el campo un poco o te deja abarcar un poco más que lo que es la atención privada. En la atención privada uno brindaba un servicio, pero acá en la salud pública tú veías el desarrollo completo de la persona, y siempre me apasionó poder ayudar en ese sentido. Así que el 2014 que me titulé, comencé a trabajar inmediatamente en el establecimiento que hice mi práctica laboral, que trabajando al tiro, y luego de eso, por cosas de la vida, viajé a Italia, estuve un tiempo en Italia viviendo un par de meses, volví a Chile, y aquí apenas llegué a Chile me metí de nuevo a trabajar a un servicio de urgencia público. Así que todo mi desempeño y mi carrera ha sido en base a la salud pública. Y en este momento que de alguna forma aquí hay mucha política metida, sobre todo porque para quienes se jactan de hablar de salud, más no han vivido lo que es en carne propia la salud pública, a diferencia de lo que puede ser cualquier otro candidato, o tú, por ejemplo, que eres técnico a nivel superior, en donde se dice donde las papas queman, donde en este momento explotó la crisis producto de la pandemia. Exactamente. Trabajo en un servicio. No, dime más, pregúntame. No, por favor, adelante. Como decía, sí, pues estamos en la primera línea, la verdadera primera línea. Trabajo en un servicio de urgencia que es bastante grande, el Hospital San Juan de Dios, la urgencia del San Juan de Dios, la ex Posta 3, uno de los primeros, el primer hospital de Chile. Entonces su población es bastante grande, abarca varias comunas,
Y sí, nos hemos visto ya superado en cuanto a la atención lo que es la pandemia. Mis compañeros ya en este momento estamos, y también me incluyo a pesar de estar en este proceso, superados. La salud mental ya no es la misma desde cuando comenzó la pandemia. Eh, si bien los servicios públicos siempre se han visto colapsados en campañas de invierno, en lo que es atención general del paciente, pero esto ya nos desbordó, por así decírtelo, y está en crisis. O sea, la salud ha estado en crisis hace mucho tiempo y el COVID nos está prácticamente rematando. Así que estamos tratando de poder satisfacer o poder brindar una atención digna al paciente con los pocos y escasos recursos que nos da el Estado. A nosotros nos limitan hasta la cantidad de guantes que utilizamos. Nosotros nos dan un stock de guantes que puedes utilizar durante las 24 horas porque estamos trabajando 24 horas, ¿ya? Y la cantidad de guantes, la cantidad de pecheras que tú puedes utilizar, todo está limitado. O sea, tienes que aparte estar con el estrés de tu trabajo, de tener que resguardar tu familia y con los recursos limitados para poder brindar una atención. El personal sanitario está al límite y yo no sé si se pueda brindar una mejor atención ahora en la campaña de invierno. ¿Ha sido errada el plan de comunicación por parte del gobierno? Donde por Sí, un lado nos dicen que estamos en crisis eh, y después vamos a salir de esta y después cierran eventos masivos, pero los malls siguen abiertos. Eh, hay una cosa como, no sé, te creo, pero también dime, pero, pero muéstrame en verdad que en verdad esto está ocurriendo mal en el fondo, porque yo veo que está mal, pero tú me dices que no, y después me dices que sí, y es una mezcolanza medio extraña la que hace el gobierno. no, el gobierno en realidad no ha dado cifras fidedignas, ¿ya? Tienes que pensar que supuestamente nosotros tenemos encuestas de satisfacción usuarias, que a raíz de esa encuesta de satisfacción usuaria tú haces cambios en el sistema público. O sea, la gente durante todo este periodo, durante todo este año ha dicho que la salud ha sido una maravilla porque los cambios que se han hecho en la salud han sido pero precarios, ¿ya? Desde no tener contratos fijos para los funcionarios y mantener años a funcionarios con contratos honorarios, con abusos de su propio trabajo, ¿ya? La salud ha estado siempre en crisis. O sea, el manejo del virus como se ha dado hasta ahora ha sido pésimo y se ha dado a demostrar en las mismas cifras y en las mismas encuestas que han hecho. Entre ellos mismos no tienen una coordinación, dan estadísticas erradas. No, para yo poder mostrarte la realidad tendrías que acompañarme a entrar a un servicio de urgencia y ver con tus propios ojos cómo se atiende a la persona que no tiene plata para poder pagar una atención digna. Eh, quiero salirme un poco solamente porque la conversación está interesante, pero la invitación era por la candidatura. Uh-huh. Eh, Vas como candidata a la coalición Lista Comunidad Independiente Venceremos. Uh-huh. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿A qué? Entre nosotros como candidatos para unirnos a la lista. Claro, Mira, claro. somos puros candidatos independientes, todos tuvimos que juntar patrocinios para poder presentar una candidatura a constituyente y nos fuimos conociendo durante el proceso, ya por Instagram, por páginas de Instagram con los chicos de la lista. Originalmente éramos 7, luego de que se logra inscribir la candidatura, que eso fue en tiempo récord, lo hicimos el mismo día que CERVEL daba plazo, el único día que daba plazo a poder presentar una candidatura, que trabajó CERVEL hasta las 12 de la noche, 2:30 de la noche más o menos. Nosotros ese mismo día nos comenzamos a mover porque ya notábamos de que las colisiones y los pactos políticos que le habían reservado escaños a los independientes estaban listos y no había listas 100% independientes en el distrito. Entonces entre los independientes nos empezamos a buscar y tratar de juntar mis patrocinios con los patrocinios de ellos y hacer, creo que nos pedían 2.414 patrocinios para poder formar una lista y presentarla a CERVEL. Y eran las 2, 3 de la tarde y estábamos conversando el mismo día que se terminaba, un día lunes, tratando de movernos porque aparte fue un proceso súper engorroso, para los independientes pero ha sido un parto prácticamente poder presentar una candidatura.
y en cosas de horas nos unimos y tratamos de sacar la calculadora, sumar ya si tus patrocinios me alcanzan a mí igual y cumplir la paridad, porque eso también era complicado. O sea, tener mujeres candidatas que tuvieran sobre 300 patrocinios era difícil encontrar en ese momento. Y la cosa es que lo pudimos hacer, lo logramos, trabajamos ese día en la oficina de uno de los chicos que va, de Cristóbal, de un compañero lista, y tratamos de hacer, mira, ese día tuvimos que 20.000 papeles que te pedía el CERVEL, aparte de declaración de patrimonio, registrarte en páginas que tú nunca habías hecho, no hay una asesoría, llamamos por teléfono a CERVEL, nos trataban de explicar, pero ni ellos sabían bien la coordinación. Lo logramos hacer y a las 9:30 de la noche fuimos caminando hacia el CERVEL, a la oficina que está ahí detrás de las monedas, por Santo Domingo creo, no me equivoco, y logramos inscribir la candidatura como a las 11:30 de la noche. Y ahí nos comenzamos a unir, porque ese mismo día nos conocimos entre nosotras, porque habíamos conversado solamente por Instagram, y ese mismo día nos conocimos como candidatos. Obviamente teníamos algunas diferencias o prioridades distintas en lo que eran las propuestas, pero sí teníamos bien común de querer avanzar en propuestas fuertes todos. Y la idea era meterse a como de lugar como independiente a poder ser candidato constituyente, porque eso es lo que quería la gente, eso es lo que quiere. No quería pactos políticos ni partidos políticos, quería gente independiente, común y corriente, dirigentes sindicales, profesores, secretarias, TENS, ¿ya? Y nos metimos. Luego de eso, de que ya consolidamos la candidatura, en el tiempo se revisaron los papeles que había que ir subiendo y nos bajaron a 3 de los 7 que íbamos y quedamos 4, ¿ya? 2 hombres, 2 mujeres, siempre cumpliendo la paridad, y desde ese momento empezamos a trabajar ya como lista a ver las propuestas que teníamos en común y las que teníamos individual, y eso nos hemos llevado hasta ahora haciendo territorios. Fuimos a hacer territorios juntos hace poco, el sábado, si no me equivoco, al Persa Teniente Cruz en Pudahuel, cada uno también con su publicidad independiente, nos vamos informando respecto a qué territorio está abarcando él y no tener que juntarnos en el mismo lado mientras yo voy a otro, y hemos estado coordinándonos en poder meternos en la franja electoral, que nos dieron un segundo para poder estar en la franja electoral, y como dijimos, nosotros nos metimos aquí a pesar de saber que nos iban a hacer prácticamente la vida imposible como candidato independiente. Vamos a hacer la piedra del zapato igual. Así que nos metimos, hicimos nuestra franja electoral de todas maneras, y aunque dure 4 segundos, salimos. Y hemos estado en eso. Ha sido un trabajo en equipo que nos ha costado lágrimas, frustraciones, pero hemos seguido adelante porque la gente nos ha impulsado y nos ha dado la fuerza y la responsabilidad de querer representarlo. Así que seguimos como sea y vamos a seguir hasta la última instancia. Un segundo, es como Rosa de Arica, es Rosa de Arica en los canales de televisión y bla, 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 bla. Trabajo, también está como ese. Nidia, y por la candidatura y por tu labor de TENS en el servicio público, en un hospital público, ¿cómo ha sido coordinar tiempos? Porque igualmente los turnos en el hospital son del terror, por lo largos, y sobre todo en pandemia. Sobre todo en pandemia. Mira, afortunadamente, porque ahora se puede decir afortunadamente, no tengo hijos, no tengo una familia, vivo con mis padres, soy la hija mayor del matrimonio, somos 3 hermanas, entonces me queda el tiempo suficiente para poder hacer mis turnos y aparte de eso, seguir en mi campaña. En este momento estoy en un receso en mi trabajo, porque es el único mes que tenemos para poder hacer publicidad a full, estamos aparte, o hacer campaña a full, aparte estamos como tú dices, con el tema de campaña, o sea, de pandemia, entonces nos tiran a fase 2, no podemos comunicarnos con la gente de forma tan fácil, los fines de semana, y he trabajado en realidad en la campaña. En este momento estoy como en un receso de mi trabajo, ya el 23 de marzo me vuelvo a reincorporar en los turnos, y ahí lo que salga, o sea, si tengo que salir a trabajar después de haber trabajado 24 horas, tengo que salir a la calle a hacer publicidad y informar a la gente, lo voy a hacer, porque no veo otro modo para poder hacer un cambio en Chile si no es sacrificarse. O sea, no hemos sacrificado siempre, ¿por qué no voy a poder hacer eso? Trabajar 24 horas y después salir a la calle a poder informar a la gente. Nidia, y hablar de las ideas fuerzas,
¿Qué da fuerza para empujar, Nidia, a Canales en la redacción de una nueva constitución? Mira, dentro de mis principales propuestas, Ujú. tengo, o lo que necesita Chile, es una educación gratuita y de calidad igualitaria, ¿ya? El agua como un derecho y un bien de consumo, un sistema de salud más justo, digno, gratuito, efectivo y de calidad, ¿ya? Una justicia para Chile de verdad y no a favor de los que más tienen, y el derecho a la vivienda. No podemos ser iguales mientras no estemos viviendo en las mismas condiciones. ¿Ya? No nos sirve de nada tener una educación de calidad y gratuita cuando ese estudiante no va a tener dónde vivir, donde va a tener que estar como allegado o estar escuchando las peleas de sus padres o de su familia o vivir angustiado, tener que trabajar, aparte de estudiar porque no tienen dónde poder vivir. ¿Ya? Y eso son problemáticas que en Chile son fuertes. Si tú te has dado cuenta, ha crecido la población indigente, ya las casas, las carpas improvisadas que se están haciendo en bandejones de plaza, hasta en la misma Alameda lo puedes notar, los desalojos que se han visto en las tomas de Renca, aquí mismo en Maipú, porque yo soy de Maipú, vivo en la comuna de Maipú. Entonces es una pelea y es un derecho que nosotros tenemos que tener como ciudadanos chilenos, tener un lugar digno, básico, con servicios básicos para poder vivir. Y luego de eso desarrollarte como persona. Mientras no tengas dónde vivir, vas a vivir una angustiante, o sea, una constante angustia. Tenés que trabajar para poder pagar un arriendo que es prácticamente dos o tres veces más que el sueldo que tú ganas. ¿Ya? La salud tiene que cambiar, tenemos que reformar este sistema de salud. No es tan malo, pero la parte administrativa hay que cambiarla. No puede ser que en un hospital haya más personal administrativo que clínico. Eso te hace ver que la burocracia en la salud es tremenda. Y la burocracia es tiempo. Y una enfermedad lo que menos te da es tiempo. Entonces, las listas de espera, las falsas listas de espera, yo creo que todos nos acordamos de ese episodio de Mañalich cuando decía lo logramos y habíamos Como extinto ganamos. supuestamente, claro, lo logramos, extinguimos las listas de espera y era totalmente falso. Y después vuelve a salir como ministro en plena pandemia. O sea, no, hay cero coherencia en cuanto a la salud. Y la salud te lo voy a explicar de forma fácil. Hay jerarquía. Y el médico es el general, los enfermeros son los oficiales y los técnicos somos los peones. ¿Por qué un ministro de salud tiene que ser médico? Yo no culpo, pero sí hago responsable al personal médico que ha sido representado por años como ministro en hacer vista gorda y no hacer reformas ni cambios en la salud. Y por eso la salud tiene precariedad de atención, porque son ellos la fuerza. De ahí seguimos todos nosotros para abajo. Pero aquí tiene que ser al revés. ¿Por qué no puede ser un ministro de salud, una enfermera, un matrón, una matrona, un técnico, un fonoaudiólogo, un kinesiólogo? ¿Por qué tiene que ser médico? Si los médicos no han hecho cambios, no han hecho cambio en cuanto a brindarle una atención digna o a prestar un servicio digno a la salud. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar con la gente desde abajo. Esta constitución es de todos, la logramos entre todos poder llegar a este plebiscito. Y si la gente fue a votar el 25 de octubre por apruebo y por convención constitucional, tiene que estar al tanto de cuáles son los candidatos que le están brindando o le van a brindar propuestas que le satisfagan sus necesidades. ¿Ya? La justicia, ya todos lo sabemos que hay una precariedad también en cuanto a lo que es justicia. O sea, si tú no tenés plata y no tenés cómo pagar un abogado, olvídate de poder conseguir algo. Os va a costar años, tu causa va a quedar archivada en la fiscalía para siempre hasta cuando ya quede obsoleta. ¿Cierto? Y el agua como un derecho y un bien de consumo. O sea, no puede ser de que estemos sacrificando una familia entera al lado que tiene animales, que tiene su huerto, que le están dando una cantidad de aguas limitada para poder consumir y aparte darle, si es que lo que le queda a sus animales y a su plantación, mientras el vecino al lado es un agricultor de palto que tiene verdecitos sus arbolitos, pero con unos frutos gigantes, y a ellos no les restringen el agua, y sí se están aprovechando, están generando zonas de sacrificio, y aparte ganancias. Entonces eso hay que cambiarlo. Aquí el derecho tiene que ser para el ciudadano chileno, y para las empresas que se van a lucrar, tiene que ser limitado. Toca el punto del fondo el acceso al dinero para mejor justicia. Y yo lo sumo también en el fondo al acceso al dinero para tener mejor salud.
O sea, si yo tengo dinero puedo irme a una clínica, bueno, si tengo una enfermedad tremendamente grave, porque si me voy a la salud pública, en el fondo puedo esperar 3 años de la lista de espera para que al cuarto año me llamen y yo ya voy a estar un año muerto. Exactamente. Aquí tú no tienes, te dicen, pero tú puedes elegir. Aquí no hay derecho a elegir. Si tú no tienes dinero, no tienes derecho a elegir. Te tienes que conformar con lo que el Estado te da. ¿Mm? Hay clínicas privadas, claro, tenía una paleta pero gigante para poder llegar a un sistema mejor, pero si tú no tienes la forma en cómo poder solventar eso, tienes que conformarte con lo que el Estado te da. Y no puede ser que el Estado te dé cosas precarias. Claro, claro. O sea, en el fondo es un derecho a la salud, porque en estricto rigor en la actual Constitución existe el derecho a la prestación de salud. Que ahí donde yo te digo que tú, claro, es la prestación de salud, o sea, le damos la libertad para atenderse como usted quiera. Nadie le está restringiendo, usted va a tener que específicamente atenderse en tal lugar. Pero eso es falso, porque si tú no tienes dinero, no tienes derecho a elegir. A lo más que podía elegir es que a ver qué consultorio tiene menos gente haciendo la fila o qué consultorio te dan más números para poder atenderte. Eso es lo que Bueno, está falso. ¿qué consultorio hay menos gente haciendo vida social citando un antiguo ex subsecretario de salud o red asistencial? A esta altura ya ni siquiera me acuerdo qué cargo tenía Luis Castillo. Es que han hecho tantos cambios, oye, que uno ya, mira, una semana es ministro y al otro ya no sabéis qué es lo que es. Ya es asesor, que es nada. Exactamente. Entonces, ¿cómo vaya a lograr cambios si más encima los puestos los estés removiendo a cada rato? O sea, si tú remueves un gabinete completo, es porque no está siendo efectivo en su trabajo. Y si lo cambias en tu periodo de presidente más de 3, 4 veces, es porque lo estás haciendo 3, 4 veces mal. Ni idea y respecto a lo que se ha visto en el tema, bueno, quiero volver al tema de salud y obviamente con tu expertise de técnico en enfermería. ¿Qué crees tú que debería ocurrir hoy, ahora? ¿O se están dando palos de ciego por parte del gobierno respecto del tema COVID? Porque, nuevamente, y me autocito, es como, estamos mal, pero no estamos tan mal como para pasar a cuarentena. Estamos en una fase 2. En un pino también una fase 2 más bien es un poquito laxa. Son como las aguas frescas del Chavo. Es como, sabe, es de tamarindo, pero sabe a limón, pero parece de sandía, una cosa así. Exactamente, mira, es complicado. Es complicado poder restringir a la gente de salir, de quedarse en su casa, no salga, quédese en su casa, porque cuando hicimos esa campaña full, en pleno marzo, abril, tenemos que acordarnos de que Ripley prácticamente echó a todo su personal, a todos sus trabajadores, porque estuvo 1 mes, 2 meses cerrado. ¿Cachai? Entonces no podíamos decir, sí, quédese en su casa, encierra si no salga nunca más. Pero aquí empezaron las manos negras por debajo de parte del gobierno a aprovecharse de cómo poder aprovecharse de una pandemia. Y más que controlar la situación en el país, ellos empezaron a ver cómo podían controlar al país, a la sociedad, cómo mantenerla bajo control, porque a todo esto les convenía este tema que venía junto con el estallido social. Entonces querían originar un orden, pero ese orden se le escapó de las manos y al final terminamos en haciendo fases, que uno salía, que otro no salía, que uno entra, que a veces podéis salir. Mira, el toque de queda no tengo idea para qué sirve. O sea, en la noche el virus es malo, como decimos, nos reíamos. En la noche el virus es malo, en el día el virus es bueno, no te vaya a contagiar. Es buena persona. Es buena persona en el día. En la noche nadie sabe qué pasa. Y era difícil hacer limitaciones. Aquí lo que se tenía que hacer desde el primer momento es que se cerraban las fronteras y punto. Y nadie podía entrar y nadie tenía que salir, porque era una pandemia. ¿Ya? Nadie entraba, nadie salía y empezábamos a organizarnos como correspondía y a informar a la gente de poder utilizar la red asistencial como se debe. Pero ¿qué pasó? Llegó un mismo médico que venía de otro país contagiado, llegó a Talca. O sea, ¿qué hace un médico que tiene el dinero suficiente para poder atenderse en la salud pública? Irse a un hospital público a Talca, sabiendo que podía contagiar a más personas y que los hospitales públicos están colapsados. Y de ahí salió, claro, obviamente, el virus
hacia los demás, se empezó a disipar, después las fronteras no las cerraron nunca, después llegó un crucero, se bajó en Punta Arenas, se bajó con puros pacientes positivos, en Punta Arenas quedó las cosas, en Punta Arenas todavía no han podido controlar la situación. Entonces, nos estábamos restringiendo nosotros como ciudadanos cuando el virus venía de afuera y al país no le convenía cerrar las fronteras, y eso era lo primero que había que hacer para poder controlar. Ahora ya se sale de las manos porque la gente tiene necesidad desde que comenzó el estallido social, y ahí grandes microempresarios han perdido su trabajo, las pymes se han ido a pico, se han tenido que reinventar, y luego de eso viene todo esto que es COVID, la restricción de poder salir, obviamente para poder cuidarte tú, pero tampoco el Estado nos estaba dando aportes, ¿cierto?, para poder estar tranquilo en la casa. O sea, el Estado me decía, quédate en la casa, no podés salir porque te vaya a contagiar, pero mi empresa atrás me decía, si te caes afuera, o sea, si te caes en tu casa, voy a tener que echarte. ¿Con qué iba a vivir todos esos meses que iba a tener que estar encerrado en pandemia? Ahora lo que hicieron fue haber sacado, la gente empezó a salir por recursos, la gente se descontroló porque el Estado en ningún momento le dio un apoyo económico a las personas, a las familias, para poder apaciguar y poder llevar una pandemia digna. Si no estábamos viviendo, nosotros nos estaban brindando una salud pública digna, por lo menos preocúpate de que no me falte agua, de poder pagar la luz. En ningún momento se dijo no se va a pagar la luz, el agua o el gas, durante nosotros decretemos estado de catástrofe, porque el estado de catástrofe les conviene a ellos y a nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Y entonces la gente tenía que salir de alguna manera, el comercio ambulante empezó a aumentar, porque no tenían con qué poder solventarse, ¿ya? Y la gente empezó a buscar recursos que necesitaban para poder satisfacer necesidades en su hogar, y si no te lo daban en un supermercado, en donde te cobran, ¿cuánto? 4 o 5 veces más, y más encima había perdido otro trabajo por la pandemia, por el estallido social. ¿Qué hacía? Hay comercio ambulante, tengo que ir a comprar acá el confort porque los 6 rollos de confort en la feria me cuestan 1.100 pesos, en cambio en el supermercado me cuestan 3.000, 4.000 pesos. Voy a la feria, ¿qué hago? Saturo, salgo, ¿cierto? No tengo con quién dejar a mis hijos, tengo que ir con ellos y así no tenemos que exponer. Lamentablemente iba a suceder. Lo que pasa es que el sistema no da abasto. Nidia, obviamente en los minutos que nos quedan de esta grabación, y que obviamente para quienes nos están viendo o nos verán a futuro, quiero que tú le hables a las personas del Distrito 8, correspondiente a Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Estación Central, Colina, Quilicura, Lampa y Tiltil. ¿Por qué debieran votar por Nidia Canales? Para que les represente en el Palacio Pereira escribiendo la nueva Constitución. Lo primero que les quiero decir es que soy una candidata 100% independiente. Para poder llegar aquí tuve que juntar patrocinios, o sea, los mismos ciudadanos creyeron ya en mis propuestas y me eligieron para poder ser candidata. No soy autoimpuesta por un partido político, ni me reservaron escaños tampoco. He luchado siempre por el bien social, me desempeño trabajando en la salud pública, ¿ya? Soy técnico en enfermería, no he podido conseguir una carrera universitaria porque el sistema no me lo permite, a pesar de estar trabajando, no me da para poder trabajar, hacerme un sueldo, porque mi sueldo como técnico en enfermería no me da y no me alcanza para pagar una carrera universitaria, ¿ya? Porque he vivido las mismas necesidades que han vivido ustedes, las mismas falencias que han tenido ustedes de no poder estar con mi papá en un cumpleaños, porque he tenido que estar trabajando, porque no he podido recibir regalos de Navidad quizás como a mí me gustaba, porque a mi familia no le alcanzaba, porque no hemos podido salir de vacaciones por no tener dinero, o porque mi papá también ha tenido que estar trabajando, porque he visto a mi mamá quedarse sola con 3 niños, yo de 6 años, mi hermana recién nacida, y la otra de 3 años trabajando, quizás dejándonos solas, un cierto de horas, porque ella tenía que ir donde la vecina a poder lavar la ropa y juntar un poco de plata. Son necesidades que yo la he vivido y que ustedes también la han vivido, y que nadie nos va a venir a contar cómo es la vida en Chile. Y por eso tienen que votar por mí, porque soy una buena exponente para poder dar a demostrar las reales necesidades y cambios que necesita esta Constitución. Nidia Canales, funcionaria de la salud pública, técnico en enfermería a nivel superior, además de candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 8, correspondiente a Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Estación Central, Colina, Quilicura, Lampa y Tiltil,
quien muy amablemente conversó en este ciclo constituyente del Traficantes de Cultura. Nide, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto, y espero que la gente se informe. La última acotación, yo Por más favor. que pedir mi voto cuando voy a terreno, tengo un flyer informativo que lo he subido porque nos están bloqueando desde la televisión abierta, nos están bloqueando desde la radio, desde el diario, no quieren que ustedes se informen. Esta es la parte más importante del proceso, en vez de, más que haber votado si se aprueba o se rechaza una nueva constitución, es ver quién va a redactar esa constitución, quién va a establecer tus derechos ahí. Entonces, yo reparto un folleto informativo respecto, donde le expreso qué es una constitución política, cómo se componen o cómo se va a componer la convención constituyente, cuántos miembros se van a elegir, cómo se va a organizar, cuál va a ser el rol de la convención y qué pasa si se rechaza o se aprueba una nueva constitución en Chile. Son temas que la gente no lo sabe, no se están informando. Cuesta llegar. En mi trabajo en terreno me ha costado llegar a la gente mayor más que a los jóvenes. Los mayores ya están aburridos, ya no creen en la política y creen que todos somos políticos, pero no es así, somos gente común y corriente, y si usted fue a votar el 25 de octubre por un apruebo, tiene que hacerse responsable por su voto, porque si usted votó apruebo convención constituyente, es para elegir a gente independiente, a gente que los va a representar a usted, así que tiene que informarse. Como te digo, voy repartiendo estos folletos informativos, más que pedir el voto me interesa que se informen, aunque no voten por mí, pero me interesa que se informen y que su voto sea informado y responsable, porque gracias a tu voto va a poder cambiar mi vida, o quizás cuando yo quiera hacer una familia, mis hijos no van a tener que pasar lo mismo que tuvimos que pasar nosotros y nuestros padres. Nide Canales, muchísimas gracias. Y, y creo absolutamente toda la razón, porque hacen la labor que no hacen los medios y que de alguna forma hacen los medios independientes de los más pequeños. Pero sí, obviamente, nuevamente agradecerte estos minutos de conversación. Muchas gracias a ti, ¿de qué? Así que encantada, cuando quieran. Y a quienes nos están viendo, nos verán o nos escucharán, gracias, y nos veremos en cualquier momento. Chau. Chao.